A ver, ¿se me oye bien o no? ¿Eh? Vale, porque, por favor, si no, pues acercaros un poquito más, ¿eh? Y para que lo oigamos todo. Ya sabéis que soy un enamorado de que, aparte de sentirnos hermanos en Cristo, como yo digo, somos familia, somos familia, somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, y, y siempre que pienso que estamos llamados a estar juntos, a vivir juntos, a compartir muchas cosas juntos, y tenemos que demostrar pues qué relación hay entre nosotros, para que a través de esa relación el mundo también pueda creer en Cristo Jesús, como algo realmente que merece la pena. El texto que he elegido ya el Espíritu Santo se lo ha iluminado a nuestro hermano José Antonio, y he elegido simplemente el Salmo 133, el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque habitamos juntos, pero una cosa es habitar juntos y otra es estar en armonía, que ese es el reto que nuestra iglesia debe asumir, que entre nosotros haya una relación de armonía en todos los aspectos. ¿Qué significa esta palabra, armonía? Esta palabra, armonía, se refiere a una relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. Nosotros somos más de dos personas. La armonía se presenta cuando hay afinidad, cuando se comparte una misma creencia o objetivo, cuando las partes no tienen dificultades o si las tienen, porque a veces porque somos distintos, buscan una solución amistosamente para permanecer en esa paz. Es decir, entre nosotros no puede haber enemistad. Si hay cosas que hay dificultades entre nosotros, tenemos que ver cómo solucionamos esas dificultades para que pueda existir paz entre nosotros. La palabra armonía en hebreo, que es donde está escrito este Salmo 133, también se traduce comunidad, y nos recuerda la oración de Jesús en la última cena por sus discípulos y por los que le seguiríamos a ellos creyendo en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y dice Juan 17:11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué importante es ser unos, para que el mundo crea en la unidad de Jesús. Y no significa que todos pensemos igual, ya lo veremos adelante. La unidad es fundamental en la vida de la Iglesia de Jesucristo. Y esta unidad es no solo en las relaciones, sino también en las doctrinas esenciales, en aquellas doctrinas que son fundamentales para la salvación. Hay otras doctrinas que no son fundamentales para la salvación y cada uno puede pensar lo que quiera porque la misma palabra de Dios a veces no deja claramente qué es lo que quiere decir. Pero hay doctrinas que sí son fundamentales y en esas todos tenemos que estar de acuerdo, y en las que no son fundamentales tenemos que respetar que otros hermanos puedan tener una visión distinta de la que nosotros tenemos al respecto. El texto que hemos leído nos permite ver lo que sucede en esa unidad, lo que le pasa a la Iglesia cuando vive en la paz y en la unidad de Dios. Dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Muchos a veces nos preguntamos por qué no hay unidad, por qué no hay armonía entre los hermanos, por qué hay discordias y divisiones. Y el porqué de ese motivo se vuelve muy obvio, porque cuando no la hay es porque cada uno busca su propio ego, su propio bienestar, porque se mira demasiado las cosas terrenales y no las celestiales, porque ponemos la mira en el hombre, en cada uno de nosotros, satisfacernos a nosotros y no en Dios. Cuando se te ponen deseos mezquinos y egocéntricos, cuando se pone a uno por delante de la razón del ser de la Iglesia y del amor desinteresado de Dios por cada uno de los hermanos, es porque cuando hacemos esto, cuando ponemos a uno por encima de todos los demás, cuando queremos prevalecer, a pesar de que eso sabemos que puede crear dificultades o porque puede crear divisiones en las iglesias, cuando eso ocurre es por una razón muy sencilla, y es porque Satanás ha tomado posesión del corazón del cristiano, y por ello las palabras de Jesús dejan de resonar en el corazón y desaparece la paz que nos da el Hijo de Dios, desaparece la comunión con los hermanos,
se aparta la mirada de las cosas de arriba, el cielo prometido se nubla y también se ve solamente la oscuridad, las tinieblas. Cuando perdemos esta visión, cuando dejamos que sea Satanás el que se introduce en nuestras vidas, al final los problemas que pueden haber, se convierten en obstáculos insalvables, en cosas que dañan la unidad de la iglesia, que dañan el testimonio de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al final lo que queremos es prevalecer. Y como decía Jesús, y como mejor dicho Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Señor, para que sea el que sobresalga. Muchas veces somos nosotros los que queremos sobresalir, los que queremos aparentar, los que queremos ser los importantes, y no nos damos cuenta que eso lo único que puede traer es división en la iglesia, molestias a los hermanos. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, Señor. Él es el que tiene que sobresalir. Y si en un momento tengo que pedir perdón, lo pido. Y si en un momento tengo que echarme para atrás, me echo para atrás. ¿Por qué? Porque es mucho más importante la armonía, la hermandad, que el sobresalir uno de nosotros. Esta pérdida de armonía en una iglesia es un matar a Jesús en el corazón del que era creyente y un entrar en la oscuridad para ser un vaso de deshonra en los caminos de Dios. Por ello necesitamos la armonía cada día de nuestra vida con todos los hermanos, llevarnos bien. Somos distintos, somos diferentes, pero si tú quieres llevarte bien, te vas a llevar bien. Porque es algo que depende de cada uno de nosotros, no depende de los demás. El otro puede ser un borde, el otro puede ser un insociable, puede ser lo que quiera, pero yo le quiero como es y como sea, y ya está. Y no depende de él, sino que depende de mí. ¿Qué significa habitar juntos en armonía? El rey David declara con entusiasmo la bendición que trae la unidad entre el pueblo de Dios. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, describiendo con dos ejemplos la vida armoniosa. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. David pinta un cuadro impresionante de lo que supone habitar en armonía. El aceite de la unción que corre por la barba del sumo sacerdote y sobre su manto representa la presencia de Dios entre su pueblo. Cada año en el día de la expiación, Aarón entraba en el lugar santísimo del tabernáculo para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, restaurando así la comunión con Dios. Los cristianos de hoy entramos en relación con Dios a través del sacrificio expiatorio de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, restaurando y manifestando así nuestra comunión individual y comunitaria con Dios y entre cada uno de nosotros. El rocío de Hermón significa que cayendo sobre el monte simboliza la provisión divina de Dios, de paz, fortaleza, poder y amor sobre su pueblo cuando vive en unidad y en armonía. Ambas ilustraciones, por tanto, representan abundantes bendiciones espirituales que se derraman desde arriba, desde la cabeza hacia abajo, desde Dios hacia sus líderes espirituales y de estos a toda la iglesia cuando realmente la iglesia vive en armonía, cuando es una en pensamiento, en respeto y en acción. Somos distintos, pero como iglesia tenemos que ser una en pensamiento, en respeto y en acción. La armonía es una expresión del carácter de Dios que se refleja en las tres personas de la Trinidad unificadas en un solo Dios. La armonía es también un propósito de Dios para su iglesia. El Señor se propuso según su beneplácito, dice Efesios 1:9, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La armonía entre el pueblo de Dios es buena y agradable al Señor. Vivir juntos en armonía significa comprender que cada uno de nosotros, que cada cristiano es un hijo de Dios, aunque cada uno de nosotros seamos distintos, aunque cada uno seamos distinto, el otro sea distinto de mí. Pero todos sabemos que Dios es el Padre de todos los que le hemos aceptado como tal y que por tanto todos somos hermanos a pesar de nuestras diferencias externas o de carácter, pues hemos sido creados para ser sus hijos. Y si esto es así, todos le pertenecemos. Todos somos miembros de la familia de Dios y no somos quienes para excluir a nadie de ella y por tanto compartimos a través de Jesucristo una unión común de los unos con los otros y por ello reconocemos que como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo todos nos pertenecemos mutuamente, es decir, todos somos uno en el cuerpo de Cristo. Ojalá esto se nos meta en la cabeza. Somos muchos, somos distintos, somos diferentes,
pero todos somos unos y todos trabajamos juntos, tenemos un mismo pensamiento, tenemos un respeto entre nosotros y tenemos una misma acción. Nos debe quedar claro una cosa: la armonía no es la ausencia de conflicto, de discrepancia, de diferentes opiniones, sino la presencia de un espíritu de colaboración y de unidad. La armonía surge cuando se valora cada voz que dice algo, cuando el diálogo sustituye al enfrentamiento y cuando el respeto prevalece sobre el juicio, a pesar de ver las cosas de formas distintas, pues tenemos claro la unidad de Dios entre nosotros, de Dios en nosotros y entre nosotros. Armonía no significa uniformidad. Vivir juntos en armonía no significa que todos tengamos que ser iguales. Por lo contrario, implica aceptar las diferencias, reconocer que entre nosotros tenemos diferentes dones, diferentes personalidades y diferentes ministerios, pero que a pesar de todo ello somos capaces de vivir y trabajar juntos en paz, en una misma dirección, con un mismo objetivo, es decir, unidos en un mismo propósito, hacia metas comunes, haciendo todo lo posible por utilizar nuestros dones en armonía con la de todos los demás, para que todos bien coordinados como iglesia vayamos creciendo y seamos un templo santo en el Señor. El apóstol Pedro nos exhorta, dice en 1 de Pedro capítulo 3, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Fijaros, dice, sed todos del mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el apóstol Pablo sigue en esta línea, dice, vivir en armonía unos con otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, que estemos todos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Somos cristianos, pero a veces todas esas cosas las olvidamos. Decimos que la palabra de Dios es norma y regla para nuestras vidas, pero Dios nos habla en su palabra a que nos llevemos bien, que nos amemos fraternalmente, dice, como hermanos, que tengamos misericordia, dice, que comprendamos a los demás, que seamos capaces de perdonar cuando alguno comete fallo. Dios quiere que su pueblo disfrute de la rica bendición de vivir juntos en armonía, y por ello nos llama a ayudarnos, a apoyarnos unos a otros, a compartir recursos según nuestras posibilidades, a adorar, a confraternizar juntos, a orar unos por otros y a edificarnos mutuamente en la fe. Los dones que cada uno de nosotros tenemos no son para cada uno de nosotros de manera individual. Dice la palabra de Dios que los dones son para edificarnos los unos a los otros, es decir, para ayudarnos a crecer los unos a los otros. Si tú tienes un don, amén, pero no te quedes con él, compártelo, ayuda a aquellos que crees que lo necesiten para que ellos puedan crecer a la misma altura que tú puedas estar. Por encima de todo, vivir juntos en armonía significa amarse unos a otros profundo y sinceramente. Dice Juan capítulo 15, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice, permanezca el amor fraternal entre vosotros. Yo he añadido en paréntesis, a pesar de todas las cosas, que siempre nos amemos. El amor fraternal sea no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tal unidad entre el pueblo de Dios desprende un aroma agradable que atrae a los no creyentes, pero cuando los que se acercan a la iglesia ven divisiones entre nosotros, cuando ven murmuraciones, cuando ven malos tratos, cuando ven malas actitudes, cuando ven cosas que no son compatibles con el amor, con el perdón, dice, pero ¿qué clase de cristianos son estos? ¿Qué Cristo predican? ¿De qué hablan? Si entre ellos mismos no está Cristo. Es decir, tenemos que tener muchísimo cuidado con todas estas cosas. No somos perfectos ninguno de nosotros, pero Dios nos quiere y nos demanda que crezcamos en amor y que crezcamos en su perfección. A veces hasta nuestra propia familia no es cristiano porque ve en nuestras casas actitudes no cristianas. Y a veces nos quejamos, ¿y por qué este no es cristiano? ¿Y por qué mi hijo no ha salido cristiano? ¿Y por qué mi hija no sé qué? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué lo demás allá? Y nos hemos preguntado hasta qué punto cada uno de nosotros hemos tenido responsabilidad en eso. ¿Por qué los más cercanos a veces no solamente no son cristianos, sino que incluso blasfeman de Dios por las actitudes que puedan haber en nosotros? Habitar juntos en armonía es uno de los mayores regalos que podemos experimentar como seres humanos. La unión y el entendimiento mutuo
no solo fortalecen nuestras relaciones personales, sino que también construyen comunidades, iglesias mucho más fuertes y también una sociedad mucho más justa. Esta idea resuena a lo largo de la historia y en diversas culturas hemos visto la importancia de vivir con respeto y amor los unos con los otros, cómo eso ha traído desarrollo y progreso en la sociedad, en la comunidad donde está, en la iglesia donde uno vive. Estamos aquí, como ha dicho nuestro hermano Rafa, en medio de la naturaleza, y esta misma naturaleza nos ofrece innumerables ejemplos de cómo diferentes elementos pueden existir dentro de este ecosistema en conjunto. Vemos que hay especies distintas aquí en los árboles, en el suelo, en las plantas, y que cada una desempeña un papel vital, que hay estaciones diferentes, pero hay una colaboración entre toda la naturaleza para que nosotros podamos disfrutar de esta naturaleza que Dios ha hecho. ¿Se entiende esta idea? Si aquí, que son cosas diferentes, todo ha creado un ecosistema precioso, nosotros, que también somos diferentes, tenemos que ser capaces de crear un ecosistema precioso en nuestra iglesia y en nuestras familias y en la sociedad en la cual estamos inmersos. Nosotros, al igual que los árboles en un bosque comparten nutrientes a través de sus raíces, nosotros estamos diseñados para compartir nuestros nutrientes, nuestros dones, nuestras bendiciones los unos con los otros. La unidad en la diversidad es una fuente de fuerza y belleza. Al convivir en armonía no solo creamos un entorno más pacífico en la iglesia y en la sociedad en general, sino que también podemos superar desafíos más grandes. La historia está llena de ejemplos de pueblos que lograron cosas increíbles al unirse, desde movimientos de liberación hasta avances científicos y culturales, por no hablar de la extensión de la iglesia, cuando ésta en un principio era una sola y se predicaba un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Habitar en armonía en la iglesia también tiene un impacto positivo en nuestra salud física y mental. Fijaros, habitar juntos en armonía tiene un impacto positivo en nuestra salud física y mental. ¿Por qué? Porque si vivimos en un ambiente que es hostil, eso nos va a afectar a nuestro humor, a nuestro carácter, nos va a afectar a nuestra forma de cómo relacionarnos los unos con los otros. Entonces, el no vivir en armonía es algo que nosotros tenemos que quitar de medio de nuestra iglesia. Las relaciones pacíficas reducen el estrés, fomentan la felicidad y mejoran la calidad de vida. Compartir momentos de alegría con quienes nos rodean fortalece el corazón, tanto literal como metafóricamente. Pero la armonía es un compromiso compartido. Es decir, tenemos que trabajar por la armonía, tenemos que comprometernos en ellos, todos y cada uno de nosotros. En lo, como dice la palabra de Dios, en lo que dependa de ti, estate bien con todos. En lo que dependa de ti. Lo que no dependa de ti, déjaselo, pero estate bien también con él, porque depende de ti el estar bien con ese hermano. Vivir juntos en armonía requiere un esfuerzo consciente y continuo de cada uno de los que vivimos juntos. Familia, comunidad, trabajo, iglesia, sociedad. Implica escuchar activamente, resolver conflictos con empatía y priorizar el bien común sobre las ganancias y posturas individuales. Aunque no siempre es fácil, os digo que merece la pena trabajar por la armonía, porque eso nos va a dar una vida mucho más rica, mucho más significativa y mucho más plena para poder ser felices los unos con los otros. Termino. Habitar juntos en armonías es un ideal al que todos podemos aspirar. Es un recordatorio de que a pesar de nuestras diferencias, somos más fuertes juntos. Al elegir priorizar la paz, el amor y la unidad sobre la división, no solo nos beneficiamos como individuos, sino que también contribuimos a hacer una iglesia más fuerte, mejor y, por ende, un mundo mejor para todos y, por supuesto, también para las generaciones futuras. Qué bueno, ¿verdad, hermanos?, es habitar juntos en armonías. Le pido a Dios en esta mañana que nosotros trabajemos por esa armonía, para que seamos capaces, a pesar de las diferencias que tenemos cada uno, a pesar del carácter de cada uno de nosotros, seamos capaces de ver por encima de cada uno de nosotros y ver el propósito de Dios para esta iglesia, para que el mundo realmente vea el amor de Dios en cada uno de nosotros. Que el Señor os bendiga.